Bueno, buenos días, buenas tardes, ya no sabemos en qué horario, pero bueno, hoy esta es la clase número 4 y ya entramos en la unidad número 2, donde vamos a ver en esta unidad, que lo podemos ubicar temporalmente en la entreguerra, y la denominamos como los episodios, como los nuevos lenguajes arquitectónicos que se desarrollan y surgen durante los años de entreguerra. Y digo, este es el primer tema. Tenemos, podemos decir, 3 temas y medio, o 4, ¿viste? Tenemos como uno en la bisagra, ¿sí? Y vamos a empezar con un lenguaje, podemos decir, como un nuevo lenguaje plástico, que es el neoplasticismo, ¿no? Y para llegar al neoplasticismo, ¿sí? Vamos a, como lenguaje plástico, vamos a empezar por toda esta crisis, o estas, más que esta crisis, a ver, como esta relación que se va a dar entre la guerra y la experiencia de la guerra y esos años previos, ¿sí? Y estas nuevas corrientes artísticas que van a estar relacionadas con con las primeras corrientes artísticas que vimos ya en las clases anteriores, y la vuelta, qué es lo que va a generar, ¿sí? La experiencia de la guerra, es esa situación bélica que, modificó, podemos decir, la experiencia, ¿sí? De los hombres y mujeres de principio de siglo, de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y un poco esta imagen que tenemos acá, que está sacado del texto de Nocchi, ¿no? Un poco de relacionar cómo se van a desarrollar cada uno de estas corrientes artísticas que son parte de la vanguardia, luego de la experiencia larga. Nosotros acá tenemos como una línea central, que son corrientes que como que están desarrollando en los años previos, continúan durante la guerra, y qué es lo que pasa luego de esa experiencia, ¿no? Y lo que nos interesa construir acá es el vínculo que se va a dar entre las vanguardias artísticas y la arquitectura, ¿no? Y sobre todo cómo se pasa, cómo algunas rupturas comienzan en la pintura, pasan por la escultura y terminan vinculándose con la arquitectura, ¿no? Nos interesa esta frase o esta idea de Reagan, nos parece como interesante. La pintura está en la vanguardia de todas las artes, como que está más adelante, es la más rupturista de todas. Y los principios de una arquitectura nueva están contenidos en la nueva estética. Es esto, es un poco lo que nos interesa dar cuenta, ¿sí? Con lo que estamos planteando en este momento. Entonces, y estas corrientes artísticas, ¿por qué que aparecieron en esos años previos, que eran unos años de fuerte tensión, como les venimos diciendo, y durante la guerra, van a seguir desarrollándose, pero va a haber un quiebre que va a ser muy vivencial para los referentes de estos nuevos movimientos, corrientes, grupos, ¿sí? Muchos de los artistas, estos fueron abatidos en el campo de batalla, también fueron heridos, estuvieron rodeados de epidemias, ¿no? Un poco tiene que ver con el video que mostrábamos de la clase pasada sobre la tuberculosis. Acuérdense también del primer video que vimos de Pipas de la Paz, para mostrarles un poco cómo era la experiencia de esa guerra moderna en las trincheras, ¿sí? Y en las sombras, en las obras de estos artistas, ¿sí? Que van a formar parte de estos grupos, de estas escuelas. Acá tenemos de Stills, que es el que nos vamos a centrar nosotros en la clase de hoy, ¿sí? Pero también va a estar
el dadaísmo, acá el surrealismo. Vamos a ver lo que va a generar el vínculo con la escuela de la Bauhaus, que ya la vamos a ver. O el movimiento supremacista, ¿sí? Lo que vamos a ver es que en las obras de estos grupos de artistas hay un cambio. Y en este sentido es lo que dice Nouschi, ¿no? De ser la guerra un lugar para la redención del hombre, de demostrar su valentía, de este impulso, se va a convertir en un lugar lleno de violencia, de muerte, de consternación, ¿no? Muchas de las atrocidades que dejó la guerra van a pasar a ser tema de las producciones de estos artistas, ¿sí? Que también se va a ver a partir también del silencio. Entonces, y lo que va a generar esto, porque también va a empezar a generar una gran como divisoria de aguas, el arte comprometidos en términos sociopolíticos. Y digo, es imposible pensar la experiencia de la guerra, la Revolución Rusa, el crecimiento, digo, los años 20 es como un periodo de crecimiento de los extremos, ¿no? Crece muy fuertemente en contraposición a los nacionalismos, el movimiento obrero y sus banderas, y crecen, digo, en Alemania, como ya se lo venimos diciendo, va a estar como el partido obrero con más fuerza, que es el socialdemócrata. Eso, socialdemócrata. Sí, los socialdemócratas, ¿sí? Y hay, entonces lo que se va a ver es una ideologización creciente, ¿sí? Por un lado, la Revolución Rusa, desde las izquierdas, pero desde la derecha va a estar el fascismo italiano. Uno no puede pensar el futurismo, que también es atravesado por todo este periodo, pero sin pensar, digo, el fascismo, esos movimientos que tienen como un raigambre, como que, sí, bueno, nacionalsocialismo, ¿no? Como un fuerte, por un lado, lo que pasa es que son dos lógicas distintas, no podemos equiparar el nacionalsocialismo, que es el nazismo, con el fascismo. Digo, son totalitarios, después van a ser aliados, pero digo, tienen características distintas, importantes, y uno puede pensar esa trayectoria de Mussolini, que él empieza en su vida política en la izquierda, desde la izquierda, después hace como un arco. Digo, hay varios personajes así, nosotros tenemos un personaje de ese estilo que es Lugones, en la Argentina, ¿no? Leopoldo Lugones. Entonces, digo, esta ideologización se va a dar muy fuertemente. No puedo pasar no sé qué me pasa, que no me pasa, ahí está. Muy fuertemente lo que es el movimiento suprematista, que nosotros vamos a pasar muy por arriba, porque en realidad no nos vamos a meter, porque este movimiento suprematista va a ser como el origen que va a terminar en el constructivismo ruso, pero nos interesa por ahí dejar algunas cuestiones en claro, ¿no? Que como representante, el artista representante de este grupo es Malevich, ¿sí? Que se va a distanciar del cubismo y del futurismo y funda este movimiento en 1916, y este cuadro negro sobre fondo blanco es un cuadro que es un manifiesto, porque cada uno de estos movimientos tienen sus manifiestos, a partir de donde elabora una teoría pictórica, ¿sí? Donde hay un reduccionismo geométrico y se relaciona con la teosofía. Y esto es lo mismo va a suceder con el neoplasticismo. Hay una relación figura-fondo entre los objetos representados y el espacio ilusorio. Es un espacio indiferenciado y newtoniano, ¿no? Como
bien lo marcamos acá, ¿no? El artista es sometido a un conjunto de, de objetos que se asemejan, ¿sí?, a una nebulosa, dice, de millones de sistemas en movimiento. Digo, todo esto es un poco, y en Kandinsky, que también lo vamos a recuperar después también en la Bauhaus, ¿no? Hay una tensión dinámica. Sobre un fondo blanco también vemos cómo flotan estas figuras geométricas de colores variados, ¿no? Y esto representa, dicen, los descubrimientos sobre la psique, ¿sí? Las especulaciones científicas sobre el caos. ¿Por qué? Porque después vamos a terminar como en uno de lo, como dice Nouchi, estamos como también donde aparecen estos pensamientos ocultos que también son manifestaciones o marcas que nos ha dejado la guerra. Y ¿qué es lo interesante acá con Malevich? Que es algo que va a ser, que lo va a asemejar a lo que, al grupo este que vamos a ocuparnos la clase de hoy, es que su sistema de ideas, las de Malevich, ¿sí?, los va a extender a la arquitectura, ¿sí? Y acá vemos en Malevich esta serie de esculturas prismáticas que son casi arquitectónicas, por eso ese paso de la escultura vemos acá, ¿no? Y al igual que vamos a ver y vamos a recuperar, ¿sí?, con el neoplasticismo, la ornamentación que aparece acá es no figurativo. La forma y el ornamento se diferencian por la escala. Eso es lo que interesa ver en esta imagen. Estos van a ser ejercicios experimentales, y acá aparece la política de nuevo. ¿Por qué? Porque Malevich, en 1917, que es cuando se produce la Revolución Rusa, se va a sumar a los artistas del Frente de Izquierda, ¿sí?, de las artes, y va a poner su talento y sus conocimientos al servicio de los bolcheviques, ¿sí? Saben que es el ala, digo, dentro de la Revolución Rusa tenemos el ala más radicalizada son los bolcheviques, y tenías los mencheviques, y después los que llevan adelante fuertemente las ideas revolucionarias. Y entonces, y sus ideas van a formar parte de lo que va a representar a los artistas que se van a sumar al régimen soviético. Entonces, tenía un fuerte compromiso, me parece, político. Y, digo, como otra vertiente, como planteamos, voy de nuevo acá acá tenemos el constructivismo, pero después también tenemos que se desprende, digo, el constructivismo se desprende acá del cubismo y del futurismo. Acá, dentro del cubismo, también tenemos, vuelvo a De Stijl, que es la revista que va a representar, o el movimiento, ¿sí?, la revista de arte que se llama El Estilo, que va a ser el manifiesto del neoplasticismo, que es donde nos vamos a centrar hoy. Y acá, como hacemos como un recorte, tenemos, que lo pueden leer cuando les pasemos el PowerPoint, sobre cuáles son las ideas que van a llevar adelante el neoplasticismo, ¿no? Este grupo se funda en Holanda en 1917 también, y ¿quiénes van a ser sus figuras más redundantes, que las vamos a retomar? Theo van Doesburg, Piet Mondrian, el arquitecto Van Hoff, pero pido disculpas por mi pronunciación, por los nombres que a veces, ¿no? Aparecen, o digo, acá no terminé la frase, me da miedo esto de que estamos grabando, o sea, hacemos un centro Santi, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las novedades que van a plantear ellos? Es, a grandes rasgos, la exaltación de las líneas horizontales y verticales, la utilización de los tres no colores, que es gris, blanco y negro, y de los colores primarios, la voluntad de defender una concepción de la pintura definida como una representación plástica en y por ella misma,
y la exaltación de la masificación por oposición al individualismo nostálgico. Estas son las líneas que ahora vamos a retomar, ¿no? La otra línea que también vimos en el cuadrito, que puedo volver, voy, vengo, los mareo un poquito, ¿no? Es la Bauhaus, como una escuela, es como la refundación, porque en realidad, es una escuela de artes y oficios, es una escuela pública, pero cuando Gropius, esta escuela de artes y oficios, cuando Gropius llegue a ser su directora, ahí lo que va a lograr es una síntesis de las grandes ideas arquitectónicas, ¿sí? Y acá es como para tenerla en cuenta y como para construir este relato, nombrarla, pero la clase que viene nos vamos a dedicar a la Bauhaus, así que les dejamos como una mínima, para no extendernos, presentación, ¿no? Pero, nosotros le vamos a dedicar como una clase para esta escuela, que a los arquitectos les encanta, ¿sí? Y, avanzando ya en la década del 20, ¿sí? Y también, van a surgir otros movimientos que van a ser el dadaísmo, ¿sí? Que también va a tener una fuerte presencia en los Estados Unidos, ¿sí? Va a surgir en Suiza y surge en un cabaret, ¿sí? Tiene que ver también no solamente, estas son expresiones artísticas que van a ser como performáticas, no performance, ¿no? Y en algún punto se trata de salir, esta voluntad iconoclasta, ¿qué significa? Es salir de la cultura tradicional para criticarla radicalmente, de modo que el concepto prime sobre la realización del artista, ¿sí? Prima el concepto, por eso, una de las cuestiones, y que esto lo va a llevar adelante fuertemente en Estados Unidos, en Nueva York, Marcel Duchamp, que va a romper con todas las corrientes de la vanguardia y va a exponer lo que se llama sus ready-mades, son como hechos, esta idea más ¿no? de performance, va a exponer objetos industriales, ¿sí? Como obras de arte. ¿Y algo qué va a que hacer? Lo va a poner, sí. Perdón que te interrumpa, Vale. No, algo que me interesa destacar Sí. también en relación a las vanguardias y a todo lo que está mostrando Vale, es que de algún modo lo que se construye es una nueva codificación, ¿no? En ese sentido, como cada vanguardia va a estar de algún modo, fíjense como, bueno, en el neoplasticismo o en el suprematismo, ¿no? Hay un código que surge, que rompe con los naturalismos, con cómo se entiende la pintura o la escultura o la arquitectura también en términos tradicionales, y proponen esas alternativas. Entonces también la ruptura, me parece, obliga a transformar, digamos, nuestro pensamiento también en relación a esos códigos. Hay que hacer un esfuerzo para entender estas vanguardias, ¿no? Y ese esfuerzo también significa nosotros amoldarnos para entender esa propuesta. Eso me parece como interesante. Sí. Lo loco es que algunos es como que es romper todo el tiempo, ¿no? Entonces el Claro. dadaísmo tiene un poco, en esta idea performática, de performance y qué sé yo, está todo el tiempo como corriendo la vara, ¿no? Claro. Eso es, entonces a veces cuesta, en algunos lenguajes no, pero en otros es más complejo esta sistematización, porque ahí es como que hay un desafío constantemente igual a la norma. Poner un migitorio y decir esto en el medio de es un acto, ¿no? Esto es una obra de arte, y se ha transformado como una obra de arte, en el sentido, ¿por qué? Porque ya no lo ponés con la funcionalidad que tiene, lo ponés dado vuelta. Con lo de la bicicleta pasa lo mismo, pone desarmada y la pone dada vuelta. Entonces ahí ya la funcionalidad que tiene, ya no tiene la misma funcionalidad, es una obra de arte porque cambió esa idea, es poner un poco en cuestión, ¿no? Estas cuestiones, lo mismo que el fotomontaje, ¿no? Claro. Que representa esta idea de la fotografía, ¿no? Porque,
digo, lo que empieza a aparecer también es esta idea de que la fotografía empieza a cumplir ese lugar de representar lo real y se levantan contra la idea del realismo muchas, sobre todo el dadaísmo también, ¿no? Entonces, decir, bueno, en realidad la foto, digo, también es una construcción. Hoy en día lo tenemos clarísimo eso, con todo lo que se toca con el Photoshop, y está como desde Barthes analizando que lo que se ve es la mirada del artista, ¿no? Hoy una elección, hay una digo, del fotógrafo, es una decisión de dónde sacar, hacia dónde poner, no es una representación de esa realidad. Entonces, y lo que intenta hacer el dadaísmo de interesante es invertir esa relación entre el objeto técnico y el estético. Entonces rompe las barreras entre las artes. Eso es lo que está rompiendo. Por eso esta idea totalmente es rupturista, ¿no? Son como, es al extremo esta idea de las vanguardias, la idea de vanguardia tiene la idea de romper, pero en algún momento muchas dejan de ser vanguardistas. Porque Claro. se establecen. El dadaísmo es como que todo el tiempo necesita ir rompiendo, ¿no? Hay muchos y todo lo que vemos hoy en día con instalaciones y performance y qué sé yo, es como dicen, digo, no dieron, como que no pudieron dar, hay muchos que no dieron una vuelta más allá de Duchamp. Digo, esas son como críticas que a veces se les hace, ¿no? Se hace a lo que están haciendo, a lo que se sigue haciendo. Algunos no, digo, ya la verdad que ninguno de los dos somos especialistas en estas cuestiones. Y la otra, digo, si esto abarca también espacialmente en Suiza y Nueva York se ve con más claridad, donde surgen, son los lugares donde va surgiendo, después se va expandiendo, ¿no? El surrealismo, digo, se va a dar fuertemente en Francia, y lo que tenemos es una revolución a partir de la figura más representativa es Breton, ¿sí? Y claramente esto es en oposición al realismo, y van a reivindicar el derecho a la imaginación, el sueño. Acá aparece el psicoanálisis, el inconsciente se hace muy presente, es como dice Nostri, un producto de su tiempo, ha sido víctima de su época, marcada por el acceso también de las dictaduras. Cuando hablamos de parda negra y roja, dice, está hablando de de los alemanes, ay, de los alemanes, de los italianos con el fascismo y de los bolcheviques. Cada color identifica sus fuerzas de choque fuertemente. Y esta violencia radical, ¿no? Por estos regímenes totalitarios que también tienen, esta cuestión como mucho, que están pegados a esa vanguardia, esa idea de la máquina, pero después tienen como una vuelta de tuerca más conservadora, reaccionaria, podemos decir, ¿no? Y el surrealismo, en ese sentido también me parece como, en idea de vinculado al inconsciente, y es como de estos lenguajes o estas corrientes artísticas va a estar muy fuertemente vinculada a esa experiencia muy oscura también, o marcada, que generó la guerra, vinculado con los sueños, como va a tener como dos etapas, ¿no? Y en las artes, acá tenemos la imagen, esta cuadro de Magritte, pero también, Dalí es como otra de las figuras, no quisimos ponerlo acá para no ir a lo más obvio. Entonces, todo esto que vemos es como este clima, y estas cuestiones que se dan con mucha claridad en las artes plásticas, tienen su vínculo fuertemente lo vamos a ver con lo que va a dar lugar al surgimiento de la arquitectura o el movimiento moderno. Ahora sí podemos empezar a hablar, ¿no? Dentro de la arquitectura. Y como decíamos, nos interesa centrarnos en el neoplasticismo, ¿sí? Y nos vamos a ir ahora a esta Holanda de entreguerras, ¿sí? Y
Y vamos a ver que van a surgir dos movimientos opuestos en el campo de la arquitectura y las artes decorativas. Nosotros nos vamos a centrar en el neoplasticismo, ¿sí? Dice que van a tener su manifiesto, a partir de, en esta revista que se llama El Estilo, esta revista va a existir entre 1917 y 1931, y va, como nombramos acá, tenemos acá parte de sus artistas, arquitectos más representativos. En términos de las artes plásticas, el más representativo es Mondrian, ¿sí? Y este es un cuadro de Mondrian, pero como decíamos, ¿no? Va a haber dos líneas dentro de Holanda, y digo, claramente, fuertemente diferenciadas, ¿no? Lo que señala Colhum es que ambas van a estar relacionadas con el Art Nouveau, con el Art and Craft, todo el tiempo es como que hay una reminiscencia y una resignificación, y el expresionismo alemán, ¿no? Pero, digo, las lecturas van a ser distintas, ¿sí? Y lo que va a generar, ¿sí? Es como, hay un rechazo, acuérdense esa idea del rechazo hacia el capital, hacia la burguesía, este mundo burgués, de que la sociedad podía transformarse por medio de, que es la idea del arte, y luchaban por alcanzar una arquitectura totalmente nueva y no codificada, como dijo Santi hace un ratito. Pero cada uno heredó una tendencia totalmente distinta, ¿no? La escuela de Ámsterdam heredó la tendencia, dice, vitalista e individualista, ¿sí? Uso de materiales tradicionales, como que el ladrillo, tratamientos libres, fantástico, y de aspecto mucho más artesanal, ¿no? Nosotros vemos esta obra y no la pensamos como una arquitectura moderna. No, y en lo espacial tampoco propone grandes cambios de lo que se venía haciendo. Porque no se abandonan las formas tradicionales y se van a, digo, pero en realidad, como no cambia demasiado, y esto es como son las idas y vueltas, ¿viste? Los artistas, las vanguardias rompen con un montón de cosas, pero la sociedad tiende a ser más conservadora, claro, ¿no? Se aplicó a muchos conjuntos de vivienda pública, ¿no? Y la otra, que es la de Steel, que es la revista El Estilo, heredó la tendencia racionalista, y esta revista va a promover el arte, que promovía el arte moderno, se va a devenir en este movimiento, ¿sí? Como antes nombramos a sus principales, a los que integraban este grupo, ¿no? Las figuras más importantes van a ser Theo van Desburg, que va a estar como a la cabeza, y Piet Mondrian, y después van a aparecer otras figuras, pero son las dos más importantes, y lo que ahí está su manifiesto, ¿sí? Y va a mantener este movimiento de Steel vínculos importantes con el dadaísmo, ¿sí? ¿Y cuáles son los postulados principales? Que los tenemos acá mencionados, ¿no? Esos tres postulados. Cada forma artística debe hacer realidad su propia naturaleza, basada en materiales y en sus códigos, ¿no? Digo, ¿cuáles son esos códigos? Esa nueva codificación que Santi mencionó hace un ratito. En la medida en que aumente la conciencia espiritual de la sociedad, el arte alcanzará su destino histórico y se incorporará a la vida cotidiana. Ahí está el link que podemos decir que se quiere establecer, ¿no? Entre este plano, ¿sí? Este cuadro de Mondrian, vamos a ver cómo lo llevamos a la vida cotidiana, más allá de qué nos está diferenciando cada una de estas líneas verticales y horizontales, ¿sí? Un poco pensar eso. Y dice, y el otro postulado es el arte y la ciencia y la tecnología se ocupan del descubrimiento y la demostración de las leyes subyacentes en la naturaleza. Es decir, el arte no es algo opuesto a la ciencia. Ahí le faltó el no es, ¿no? Uno cuando después se empieza a dar cuenta, pero no lo puedo cambiar en este momento, ¿no? Entonces no es opuesto, no es en oposición.
Y entonces, ¿qué es lo que nos quieren mostrar acá, digamos, ¿no? Mondrian, vamos a decir, que es quien vemos acá representado en este cuadro, va a limitar su concepción del neoplasticismo al neoplasticismo a la pintura, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Una reducción radical en el que la apariencia compleja y accidental de la naturaleza se purifica hasta convertirse en variaciones de un retículo octogonal, irregular, ¿sí? Digo, estas líneas horizontales, digo, verticales, y son rellenadas, algunas con esos colores primarios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos muestra acá? Que no hay una jerarquía, la jerarquía tradicional desaparece, ¿sí? Y entre objetos figurativos y ese fondo ilusorio. Digo, puede estar cada uno en lo mismo que mostramos acá, en este plano, digo, no hay una jerarquía o un orden establecido, digo, uno puede ir para donde quiere, si tenemos que pensarlo en esos términos, ¿no? Una cosita. Sí, dale. Me encanta, porque también en esto que vos planteas del arte, la ciencia y la tecnología, ¿no? Tanto la ciencia como la tecnología tienen leyes. Entonces, en realidad esos nuevos códigos van a ser esas nuevas leyes, que son leyes, digamos, que se reducen a estas lógicas mínimas, vertical, horizontal, colores primarios, blanco, negro, gris, y que por otro lado, claro, generan como este tipo de composición como genética que puede seguir creciendo hasta el infinito. Pero eso, hay leyes, eso me parece también interesante. Hay leyes nuevas, que son estos nuevos códigos, ¿no? Claro, es eso. En los cuadros de Mondrian, dice Colhum, no es que lo digo yo, el significado se traslada desde el objeto representado hasta la organización abstracta de la superficie bidimensional. Son dos dimensiones, ¿no? Son las relaciones entre los objetos, que son reducidos a que los objetos, a líneas, planos, etcétera, los que proporcionan la emoción y el ritmo. Hay una emoción, hay un ritmo. Digo, acá lo vemos también en Van Desburg, ¿no? De cómo él desarma, la vaca, ¿no? La figura de vaca, como en este cuadro él va desarmando el nivel de abstracción, cómo llega a ese nivel de abstracción, lo mismo que en la cabeza femenina, ¿no? Pero, ¿qué es lo que va a proponer Van Desburg? ¿No? Es cómo esa concepción de la pintura, ¿sí?, la va a trasladar a la arquitectura. Y acá aparece esa idea entre la colaboración entre arquitectura y pintura, ¿sí? Pero, ¿por qué se habla de colaboración? Son cosas realmente diferentes en la concepción de Van Desburg, ¿no? Es la propia superficie plana la que transmite la continuidad espacial, va a decir, ¿no? Y porque acá en esta vuelta de tuerca, y cuando él quiere aplicar su concepción a la arquitectura, es cuando corta con Mondrian, ¿sí? Se abre esa brecha, ¿no? Porque si lo que plantea acá, y esto está en el texto que ustedes tienen que leer, va a decir, Mondrian va a plantear un idealismo extremo, va a decir, la pintura era capaz de anticipar la deseada función del arte y la vida porque se mantenía en el ámbito de las representaciones, ¿sí? No en la realidad como la arquitectura. En cambio, Odd, que es uno de los arquitectos con el que va a trabajar Van Desburg, el materialismo extremo, va a decir, el arte debía fundirse finalmente con la vida, ¿no? Acá lo vemos, esta es una obra de Odd, ¿no? Solo podría hacerlo en el ámbito de la realidad existente. Los principios de la utilidad y la función eran inseparables de la forma artística. Y Van Desburg, que va a quedarse como, ahí va a tratar de articular, podríamos decir, que es uno de los que va al diálogo, para no estar fuera de lo que se habla en este momento, porque todo, hay una imbricación política importante, tomó una cosa de uno y de otro. Si bien se aceptaba la resistencia
de Mondrian al pragmatismo de la arquitectura, planteaba que la arquitectura, por el mero hecho de existir, en el espacio tridimensional real, tendría un papel privilegiado en la unión de la vida con el arte. Y esto era lo que había que sacar a relucir, ¿no? Entonces, en este sentido, primero vamos a ver ese lugar que va a tener de Steele en el movimiento de las artes decorativas. Entonces, en esta obra de Odd, digo, lo que se va a limitar a hacer, que es Van Desburg más Odd, Odd va a ser el arquitecto, y lo que va a generar Mondrian en el espacio o en el pasillo, jugando también con las escaleras, es esta decoración, este tipo más decorativo también en la entrada, ¿no? Como forma de manifiesto, pero de relacionar esta relación entre las líneas horizontales y las verticales, generar estos espacios de llenos y vacíos, ¿sí? Que también me van delimitando los espacios. También, entonces, lo que va a tratar la idea que va a tener acá es diseñar y colorear todos los elementos tectónicos, también por otro lado en esta obra que tuvieron, que es diseñar el hall de la Universidad de Ámsterdam, ¿no? Va, cada color, si nos ponemos a pensar, acá es ese paso de la bidimensionalidad a las tres dimensiones, ¿no? Porque cada, a ver, Santi, quiero utilizar las palabras correctas, cada horizontal, vertical, cada panel va a estar representado nada más, lo podemos ver a partir de la utilización de líneas horizontales, verticales y de llenos y vacíos con los no colores, como decían, o los colores primarios, ¿no? Y lo que crea es una unidad de formas rectangulares en armonía. De esta forma se crea una unidad, se crea una unidad y se eliminan las diferencias entre fondo, que es arquitectura, y la figura, que es el ornamento, el mobiliario. Es como que lo podemos ver todo de esta manera, es lo que están proponiendo. Y después lo que tenemos acá último es, o el primero que tiene el número 2, que es el monumento público, es un monumento público de Leeuwarden, ¿no? Que nuevamente, vemos que acá nos hace un poco a relacionar, perdón que me voy para adelante, pero con esta idea que tenía Con el constructivismo, Malevich, claro. ¿no? Completamente, ¿no? Esta escultura prismática, casi arquitectónica, es muy similar a lo que propone Van Desburg para este monumento, ¿sí? Entonces, esta es como ese paso que quiere dar, que da Van Desburg, y lo lleva, ¿sí? a cabo con un ejercicio arquitectónico, podemos decir, porque estos son ejercicios, ¿sí? Las casas ideales, son 3 casas ideales, son variaciones, lo que él plantea acá son variaciones, cómo lleva la tridimensionalidad, ¿no? Son variaciones de un solo tipo de casa, ¿con qué? Con cómo los va construyendo, con volúmenes cúbicos que crecen a partir de un tallo central. Y remiten fuertemente a los cuadros de Mondrian. Sí, decime, Santi. Y también acá lo que me hace recordar mucho a estas ideas tiene que ver con lo que veíamos de Wright, ¿no? Esta cuestión de concebir esa casa desde el interior hacia afuera, no pensar en la fachada o en la imagen desde el exterior y después ver qué espacios nos quedan en el interior, ¿no? Hay como una cuestión generatriz muy particular que va a asignar a la arquitectura de la modernidad, que tiene que ver con construir desde el espacio hacia afuera. Eso me parece que es como lo más rescatable de estos ejercicios. Y fíjense, ¿no? Como las combinatorias, ¿no? Abajo los planos, arriba los volúmenes, ¿no? Utiliza como distintas leyes, que va también como inventando de composición. No, y
y esto lo hace como parte de una ejercitación cuando él es docente de la Bauhaus, ya. Ahí Claro. empezamos a unir uno con la otra, ¿no? Si no me equivoco, Serem no va a ser que es un alumno de él, digo, él como, digo, me parece, no quiero equivocarme, pero también esto de sumar, ¿viste? Como esta suma de volúmenes cúbicos, me parece que, y cómo se representa la tridimensionalidad, a mí, me parece que el neoplasticismo nos permite. ¿Por qué lo seleccionamos? Porque podemos elegir otro, pero me parece como que es el más claro de todos de cómo pasamos. Tener claro cómo este movimiento empieza en la pintura y pasa a la arquitectura. Y me parece que el neoplasticismo nos permite hacer ese vínculo de una manera bastante sencilla, podemos decir, ¿no? Y en ese sentido, me parece que también lo que prima es la idea de la espacialidad, ¿no? En relación a, por ejemplo, la cuestión de la estructura. Acá podemos usar cualquier tipo de estructura, no importa. No importa esto, ¿no? Leyendo como estos principios que pones acá, la casa no tiene adelante ni detrás y parece desafiar la gravedad. Y parte de ese desafío gravitatorio también tiene que ver con la estructura portante. No podemos ver digamos, ¿cómo se sostendría esto? O lo podemos plantear desde un montón de lugares diferentes, porque la estructura claramente va a quedar oculta dentro de esos planos de colores, o esos volúmenes de colores. Así que eso también me parece interesante para pensarlo en relación a otras vanguardias en donde, por ejemplo, en el constructivismo ruso, sí es muy importante la estructura y se muestra el hierro, ¿no? Y hay como todo un alarde más tecnológico. Acá hay una cosa para mí mucho más espacial. Sí, donde como que plantea una, sí, digo, y la idea es como la simplificación, ¿no? Como con estos elementos te puedo construir una variedad, claro. Una variedad de viviendas, de espacios y multifuncionales también, ¿no? Y esta idea de la no jerarquización, digo, aparece como muy presente. Muy interesante todas estas ideas. Esta idea dice, ¿no? El espacio fluye entre ellos, ¿no? Esta idea de fluidez. Muy interesante, pero digo, bueno, realmente, ¿cuánto de estas ideas, ¿no? Estas son las cuestiones que nosotros discutíamos como hace un ratito antes de grabar la clase, ¿no? ¿Cuánto de estas ideas podemos plasmarlas, ¿sí? Realmente en obras arquitectónicas? Y siempre como que uno, digo, son cuestiones que se nos presentan a nosotros, digo, cuando elegimos qué obras trabajar ¿no? Entonces, volvemos, antes teníamos, el año pasado sacamos la casa Schroeder de Ritvel, digo, porque ustedes la ven en introducción, pero bueno, nos parece como para una ficha, como una casa como súper interesante, porque en definitiva es la única obra que hoy en día podemos ver realmente neoplástica, ¿no? Claro. Neoplasticista, ¿no? Donde digo que la van a analizar, pero es interesante, digo, acá vemos algunas partes, pero nuevamente cómo está pensada, si pensamos en estos ejercicios de las 3 casas ideales, es la que podemos ver plasmada realmente como obra arquitectónica, ¿no? Claro. Fíjense en el tema... Ay, sí, perdón, te interrumpí. No, como que como la composición queda reducida a esos planos de colores flotantes, y un poco acá en esta obra podemos empezar a ver, no nos queremos meter demasiado, y la otra obra que pensamos pero que es más interior, nuevamente empezamos con esa decoración o construcción del interior, que es el Café Aubet, que tenemos acá la fachada de afuera, que no tiene nada que ver con lo que dice, con lo que muestra adentro, ¿no? Que en Estrasburgo, Francia, también es en el marco de la Bauhaus, el Café Aubet. Sí. ¿No? Entonces, y lo otro que se plantea, pero lo que permite la casa Schroeder, ¿no? Es ver esa casa en su totalidad, ¿no? Claro, hay una cuestión exploratoria, ¿no? Totalmente con el espacio.
El café Aubet para mí lo que tiene, fíjense, tanto el espacio de arriba de la izquierda como el espacio de abajo a la derecha, ambos son el café Aubet. Entonces, lo que se plantea de algún modo es como diferentes resoluciones también a través de esta estética neoplástica, ¿no? En uno con cuadrados más regulares, donde se integran por ahí también el tema de la, ¿cómo se llama? De la calefacción, el cielo raso, las luminarias, ¿no? Todo como conformando un sistema, mientras que en la parte, la imagen superior izquierda, ya aparecen también estas formas regulares dispuestas en diagonales a 45, y eso para mí genera una tensión. Por ahí es interesante pensar también como que se está haciendo ese doble ejercicio, ¿no? De los planos del mobiliario rectos, por ahí en oposición a ese fondo, donde lo que para mí se quiere hacer es perder la fuga, pero por otro lado también acentuarla. Fíjense cómo las luminarias fugan literalmente, ¿no? Construyendo, y también estas imágenes a 45 del fondo. Entonces, hay algo entre la percepción, la realidad, la profundidad y los planos que me parece muy Que lo van a interesante trabajar desde en lo las experimental. fichas. Ay, es verdad, es verdad. Pero bueno, eso, son dos lugares. ¿Tienen la ficha de Café Ubet? Sí. Perdón, no digo nada más. Pero bueno, para pensar en algunos principios. Les No dije todo. importa. Bueno, no importa. Digo, bueno, busquen algunas otras cosas, sorpréndannos. Bueno, para hacer, entonces, digo, si estas son como la arquitectura del nuevo estilo, vamos a ver qué pasó, digo, como con la arquitectura en Holanda, más allá de, como dice Colhum, del nuevo estilo de Steele, ¿no? Y acá es para cerrar un poco y siguiendo la lógica que nos propone Colhum, como que son los dos textos con los que armamos la clase de hoy, ¿no? Quisimos cerrar un poco con estas dos obras arquitectónicas, ¿sí? Donde vemos algún tipo de abstracción formal, ¿no? De inmaterialidad, la eliminación un poco de la simetría, que son las ideas que plantea Colhum en su texto, pero cuesta, digo, me parece que también, digo, el otro cuestión que aparece un poco, sobre todo en la obra de Oz, cuando pensamos en viviendas sociales, es su compromiso político con el movimiento obrero, ¿no? Y estas son viviendas para trabajadores, ¿sí? Y nos cuesta a veces, bueno, digo, decimos, bueno, ¿dónde vemos el neoplasticismo acá? Por ahí en esa línea horizontal de los balcones, en esa idea de la red, de los planos en forma repetitiva, pero esos planos de esos canteros que nos permiten, nos rompe con cualquier tipo de jerarquía, ¿no? Eh, 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 y en algún punto digo, es como que le quedan algunos rasgos de su experiencia de Steele, pero digo, vuelve a formas cerradas, a cierta formalidad, cuando se tiene que poner, digo, el gorrito blanco de arquitecto, podemos decir, ¿no? Digo, para jugar con la representación, ¿no? Y donde por ahí en la casa de Johannes, el holandés Binksman y Lender Cornelis, vemos en la casa Zonneveld, digo, algún tipo más de influencia, ¿no? Me parece que ciertos planos, hasta como esta La cuestión medianera. de muro de medianera, nos permite, digo, por lo menos visualizar con más claridad las ideas que propone el neoplasticismo, ¿no? Claro, fíjense que hay dos planos, ¿no? El plano de las medianeras, que son como planos verticales, y el plano de las losas, que son como planos horizontales, que colisionan unos con otros también, ¿no? Sí, entonces ahí, sí. Entonces, digo, como que hay algunas zonas, ¿sí? Donde vemos esa sencillez y esa funcionalidad, y con Oz nos vemos como mucho más difícil encontrar estas ideas, ¿no? Un poco para que reflexionar y ver, digo, esto es como
para cerrar hoy como reflexión, ¿no? La teórica esta es como que me parece que el neoplasticismo lo que tiene más que nada, nos parece como súper interesante, es como dar cuenta de ese proceso que se da en las vanguardias de la ruptura en las artes plásticas, en la pintura, y cómo esto lo podemos llamar de esa bidimensionalidad a la tridimensión que plantea la arquitectura, que se ve con mucha claridad que con otros movimientos nos cuesta más dar cuenta que surge ese vínculo, está muy presente, pero cuesta más mostrarlo, pero después el problema que tenemos con el neoplasticismo, que digo, ver obras puras neoplásticas es muy complejo, ¿no? Como, eh, eh, pero bueno, ya veremos qué nos dicen en la ficha de la casa Schroeder, ¿sí? Un poco en el Café Outback nos fuimos de mambo, pero, y ver, digo, esos rasgos, digo, me parece que también vamos a ver algo neoplástico en Mies, que quedan algunos de esos planos y estas ideas presentes, ¿no? Totalmente. ¿Algo más, Santi, para cerrar? No. Los despedimos, y no sé cuánto duró, pero bueno, nos vemos en la próxima teórica grabada. Chao. Chao.